Queridos estudiantes, sean bienvenidos. En esta sesión vamos a hablar un poco sobre lo que es el folclore y focalizaremos en el folclore peruano. Esto para conocer quizás cuáles son las bases de la palabra y cómo se manifiesta esto a través de la cultura, que nosotros sabemos pues el Perú es un país multidiverso y pluricultural. Al respecto, la definición de la palabra folclore se le puede conocer como la ciencia del saber popular, el cual es transmitido usualmente de boca en boca en forma verbal y de pueblo en pueblo, con la finalidad de conocer y reconocer las raíces de las regiones, usos, tradiciones y costumbres. Muchas veces esto está manifestado a través de las costumbres mágico-religiosas o inclusive también de recuento de momentos históricos sociales. Y es por eso que a través de la música y la danza es muy fácil poder observar estos cambios, ¿no?, que se han dado en la sociedad. Al respecto, desde el punto de vista del enfoque europeo, la palabra utilizada por el autor Toms para nombrar una nueva ciencia que estudiaría el saber tradicional de las clases populares de las naciones civilizadas, o sea, la palabra folclore. El saber tradicional es el que se aprende mediante la explicación oral y regular. Así es como lo explica John Tom, que básicamente intentaba decir cómo es que se forma el folclore y cómo éste puede mantenerse a pesar de no tener una redacción, a pesar de no seguir un compendio o unas normas claras, sino que se manifiestan a través de la expresión popular. Según la definición tradicional, este no puede existir sino en los pueblos que tienen dos clases de habitantes, o sea, cierto grado de conocimiento. La casa superior y la casa inferior, o la capa inferior o la capa inferior, o también conocida como la casta superior o casta inferior. O sea, tiene que haber dos grupos sociales para que esta dicotomía pueda funcionar. Aquellos que han seguido estudios universitarios, institutos o poseen un conocimiento científico, y en la capa inferior el pueblo que domina el conocimiento tradicional. Claro que ahora se sabe que esta dicotomía, estas dos facciones realmente no son separadas, sino que están incluidas dentro de un mismo bloque. Pero desde la definición tradicional trata de ver cómo es el pueblo el cual predomina en cuanto al conocimiento tradicional. Ya en el enfoque americano, la palabra folclore es utilizada por Frank Boas, quien define el folclore como el estudio de la literatura oral de un pueblo, no escrita, cualquiera que sea su grado de evolución social, restringiendo el foco de estudio. Entonces ya Franz Boas no menciona tanto que esto le pertenece a solamente a un grupo de gente que es de ciencia o a un grupo de gente que es del pueblo o que no carece de esos conocimientos, sino que menciona que es cualquier otra forma de expresión, pero que sea de literatura oral, o sea, no hay redacción escrita al respecto, sino que son tradiciones que pasan de boca en boca y en el mejor de los casos a través de un lenguaje de la demostración. Las ciencias relacionadas al folclore son muchas, ¿no? Entre ellas vamos a encontrar la etnología, y básicamente la etnología inicia en este estudio porque ellos quieren saber cómo se da el conocimiento tradicional, el saber tradicional en los pueblos, cómo es que los diferentes pueblos en nuestros países, en los diferentes lugares en el mundo, han comenzado a acumular todos esos conocimientos. La antropología, que básicamente se apoya en el estudio del hombre como un ser social, como el eje de la sociedad y del aprendizaje. Y el propio folclore, que en el folclore nace a partir de los años cuando ya se estableció la ciencia y sin embargo ha ido madurando y evolucionando junto también con los gustos del pueblo, ¿no? O sea, la adopción de nuevos instrumentos musicales, la adopción de creencias mágico-religiosas, inclusive también la aceptación de algunos conceptos como fuera a ser la guerra o la lucha, etcétera. Entonces, la focalización del folclore en el Perú viene no solamente ya en el Perú específicamente porque es un país independiente, sino que casi todo Sudamérica. Es por eso que compartimos muchísimo de nuestro folclore con Argentina, con Chile, con Uruguay, porque básicamente la mayoría de los estudios mencionan que todo el saber de las clases populares, comprendiendo de los que dominan folcloristas en estos países, dominan una cultura material y una cultura espiritual. Y como nosotros sabemos, estos países en especial y otros más, ¿no?, como Ecuador, Colombia, etcétera,
tenemos nosotros un arraigo muy fuerte, porque nosotros básicamente descendemos de una cultura mucho más antigua, que es la cultura inca, y que bajo ciertos dominios comerciales y tratados bélicos, etcétera, ejerció cierta influencia cultural sobre todo Sudamérica, bueno, sobre la gran mayoría de Sudamérica. Y es por eso que mucho de lo que nosotros entendemos como son los apus, el pago a la tierra, no solo se practican en Perú, inclusive vamos a encontrar que el quechua se utiliza muy frecuentemente en Argentina, en Chile y en Uruguay también. En el caso del Perú, esos estudios de la literatura oral en las diversas naciones, etcétera, que se hubieran haber formado, han intentado mostrar cómo se relacionan las artes, en especial cómo esta literatura oral se ha expandido a la música y la danza. Entonces, la representación del folclore a través de esta clasificación, vamos a intentarla poner por la costa, la sierra y la selva, pero en realidad es mucho más profundo que esto, ¿no? Porque sabemos que hay aportes como desde la guitarra española o la creación del cajón peruano o inclusive la incorporación de instrumentos europeos como son el arpa o el violín, pero que ya son parte en este caso, la manifestación folclórica de nuestro país. Claro, en su expresión más prístina, que es la música, ¿no? Y también la danza. Entonces, la danza es la expresión por medio del movimiento de una necesidad interior que se ordena progresivamente en el tiempo y en el espacio, cuyo resultado trasciende el nivel físico. Es por eso que vamos a ver muchas de las danzas que son de origen pues de algunos peculiares grupos que llegaron al Perú, terminan siendo más difundidos, popularizándose, haciendo que esto ya pase a ser parte de nuestra cultura e identidad nacional. Lo mismo pasa con la música, porque además de la música clásica o la música que se puede llamar culta, existen numerosos y ricos campos musicales que se caracterizan por ser la expresión y a veces única de la gran cantidad de hombres y por no haber tenido una importancia fundamental en la vida moderna. Sin embargo, esta está caracterizada porque procede del pueblo, y en el caso que haya existido un autor particular en concreto, ha desaparecido, pero el pueblo ha hecho suya la canción. Entonces, muchas de las canciones populares que nosotros escuchamos hoy día, puede que el autor ya se haya perdido en el tiempo, pero actualmente ya es parte de nuestra cultura. Y se transmite por transmisión oral, o sea, por tanto, ignora la escritura o algún tipo de compendio para poder ser popularizado. En cuanto a lo que nosotros entendemos por la literatura oral, que tanto se ha mencionado hasta el momento, habla sobre las expresiones culturales que se transmiten de generación en generación y que tienen un propósito de difundir conocimientos y experiencias de las nuevas generaciones. Es una literatura popular generalmente de carácter anónimo y es además tradicional, o sea, es decir, que el pueblo la hace suya y olvida usualmente al autor. Entonces, de repente aquí vamos a tener inclusive en nuestra selva peruana el famoso mito del bufeo colorado, ¿no? Que básicamente habla de la transformación de animal a persona y viceversa en las diversas condiciones que pueden pasar cuando una persona transgrede el comportamiento, o bueno, en este caso se comporta mal, ¿no? O tiene una conducta inadecuada. Y bueno, este cuento también lo pueden buscar ustedes por su propia cuenta. Bueno, pero es muy interesante saber que este y otras narraciones, por ejemplo, como el de Chuyachaki o Jarjacha, se han mantenido a través del tiempo. No tienen un autor, pero sin embargo todos podemos acceder a ese conocimiento. Entonces, gracias a la UNESCO, se declara el 22 de agosto el Día del Folclore y es elegido en recuerdo a aquel 22 de agosto de 1846, donde básicamente se busca la igualdad y el reconocimiento de toda esa literatura que lamentablemente, al ser solamente oral, se perdió muchas veces en el tiempo, ¿no? Y con los cambios y la globalización, muchas de las prácticas culturales han ido desapareciendo. Actualmente existe aquí en el Perú la Escuela Nacional Superior del Folclore, que es la primera y la única institución educativa del Perú que ofrece formación profesional, docente y artística en la especialidad de folclore en las menciones de música y danzas. Muy bien, estimados jóvenes, entonces, ya teniendo un poco más claro lo que es literatura oral y lo que significa folclore y cuál es el impacto en nuestro país,
La meta para ustedes ahora es investigar un poco más sobre estas actividades folclóricas. Entonces vamos a dejar la puerta abierta para que ustedes busquen alguna canción que represente parte del saber del pueblo o del conocimiento del pueblo, pero que cumpla con las características de que primero sea muy difundido, dos, que a la fecha, si es que es posible, que ya no se conozca el autor, o sea, algo que ya ha trascendido a través del tiempo. Pueden buscar la explicación, en este caso social, respecto a la canción que ustedes vayan a elegir. Pueden buscar en cualquiera de los ritmos, pero vamos a restringir un poco. Vamos a evitar a los ritmos modernos, vamos a buscar en los ritmos que sean un poco más tradicionales. Podemos buscar alguna canción en la música huayno, o de repente en la música afroamericana, o también podríamos buscar quizás en alguna corriente como la mulisa, entre otras canciones. Es una sugerencia, ¿no? Claro que no es una manera de fuerza porque existen también los boleros y otras canciones o otros tipos de ritmos adicionales. Vamos a buscar una canción y lo que vamos a hacer es grabar un pequeño audio de nuestra parte y dándole una explicación del porqué de la canción. De repente se manejan algunas jergas en esa canción o se habla sobre lugares específicos, inclusive de repente sobre momentos importantes en la vida de la persona o sobre lugares históricos sociales. Entonces, ustedes tienen el reto no solamente de escuchar la canción, sino de reaccionar a la canción y de contar, en este caso en forma hablada, un poco más al respecto. Entonces, una sugerencia es que ustedes puedan poner un poco de la canción y ustedes van explicando lo que van entendiendo de la canción, y dos, también darle un pequeño recuento histórico social, o sea, no solamente una reacción emocional, sino que también ustedes puedan explicar a quienes les escuchan un poco más al respecto de esa canción. Pueden elegir canciones muy simbólicas, desde Picaflor de los Andes o Flor Pucarina, que también inclusive en su data tienen letras que van con razón a la protesta, bueno, en este caso a la reivindicación social. También pueden utilizar la canción Flor de Retama, hace referencia en este caso a un hecho ocurrido en Huanta, o cualquier otra también. En la música yacuchana en especial van a encontrar muchísimas canciones que tienen un recuento histórico social, por ejemplo como la palabra, bueno, en este caso la canción Elme, y entre otras que ustedes puedan conocer. Entonces, esto espero que sea una pequeña reunión cultural, porque lo que quiero es que ustedes también puedan manifestar un poco de sus preferencias, lo que han escuchado en su familia o cuánto reconocen o conocen o pueden investigar al respecto. Este audio que ustedes van a mandar debería tener un poco de la canción y un poco de su explicación. Pueden hacer cortes breves durante la canción. Yo calculo que deberían hacer como máximo 3 a 4 cortes explicando lo que ustedes entienden y lo que ustedes saben al respecto de esta canción, y cuál es la importancia que tendría y cuál es el impacto de rememorar esas historias, esa cultura, esa información el día de hoy. Entonces solamente se quiere esto en audio y lo pueden pasar por el grupo, con todo gusto voy a poder escucharlo, y si también lo pueden subir a una red social y compartir el link. Cualquiera de las dos son alternativas viables. Y si hubiese alguna duda sobre el trabajo o algo adicional, con todo gusto estoy para ustedes. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la clase. Les agradecería mucho que ustedes también tengan a bien de buscar y conversar con su familia, ¿no? Cuáles son las canciones que quizás les gustaban a algunos de sus familiares o sus abuelos, y qué tanto saben de ella, ¿no? A veces mucho de la información está guardada en nuestros propios hogares. Que tengan muy buen día y bueno, gracias por su atención.